Bueno, estamos en el tema de archivos y lo que vimos fueron los archivos de texto. Y se quedó por ahí una imagen que viene siendo esta. A ver, jóvenes, esa es la imagen. Bueno, lo que debemos observar aquí es que desde la aplicación se va a llegar a grabar a un archivo de texto y lo vamos a hacer a través de dos clases. Una clase que digamos como que es la que se va a conectar con el archivo físicamente y otra clase que es la que tiene los métodos para grabar. Necesitamos primero grabar para poder luego leer. Bueno, entonces ahorita vamos a empezar un ejercicio para grabar los datos de un alumno. Vamos a grabar los datos de un alumno. Por aquí lo debo tener. A ver, sería... pues no lo puse. Aquí está. Vamos a desarrollar una aplicación en modo consola para grabar el nombre, las materias y calificaciones de un alumno a un archivo de texto. Luego, perdón, lo vamos a leer, aunque a la lectura pues no nada más es mostrar los datos, sino tal vez procesarlos un poquito, calcular un promedio o algo así. Entonces, de un alumno vamos a pedir su nombre y luego, ¿cuántas materias lleva? ¿Ustedes cuántas materias llevan? No, el estándar es 6, ¿verdad? 6 materias y luego vamos a preguntar el nombre de la materia y la calificación. ¿Sí? Y eso lo vamos a grabar a un archivo. Bueno, entonces empezamos con una aplicación. Se va a llamar aplicación archivo texto. Ándale, no había empezado. Salud. Bueno, entonces creamos una aplicación que se va a llamar... Hoy estamos a 23. Aplicación archivo de texto. Archivo texto. Muy bien, entonces el manejo de archivos no tiene que ver si es en modo visual, en modo consola, eso nada más es la interfaz. Bueno, entonces vamos a empezar por, bueno, declarar el escáner porque lo vamos a requerir. Bien, ya tenemos el escáner. Entonces ahora vamos a declarar algunas variables, ¿sí? Una para pedir el nombre del archivo, cómo se va a llamar el archivo. Otra para pedir el nombre del alumno, son dos de tipo cadena. Bueno, vamos a declararlas por aquí, string. Vamos a poner un nombre de archivo y otra que se llame nombre alumno. Y bueno, vamos a ir declarando las variables conforme las vayamos necesitando. Lo primero que vamos a preguntar es el nombre del archivo. Entonces, bueno, hay que agregar la librería. Miren, ahorita no nos vamos a detener en la ubicación del archivo. No vamos a preguntar la ubicación, cuando ya lo veamos en visual, vemos cómo. Porque sí, en modo consola es un poquito complicado establecer una dirección dentro de los archivos, dentro del explorador de archivos. Es un poquito laborioso, ¿no? Entonces ahorita no vamos a preguntar más que el nombre del archivo, pero podría incluirse en ese dato la ubicación dentro de las carpetas del sistema operativo. Entonces vamos a preguntar el nombre del archivo. Aquí le diríamos nombre del archivo. A grabar, ¿sí? Sí, tenemos que ponerle un nombre al archivo. Claro que en una aplicación visual es guardar y luego ahí me pregunta el nombre. Bueno, aquí es así algo más simple. Y ese nombre de archivo lo vamos a pedir aquí, ¿verdad?
¿Con qué método de escáner? ¿Con qué método pedimos una cadena? No, si fuera un entero, pues next in, un next doble, next nada más, o next line si quiero poner más de una palabra. Bueno, vamos a poner next line. Ahora vamos a preguntar el nombre del alumno. ¿Cómo? Es para pedir una cadena, pero de más de una palabra. El next solo pide una cadena de una sola palabra. Nombre del alumno, ¿sí? Pues también aquí vamos a poner nombre alumno. Vamos a pedir con el mismo método. Muy bien. Ahora, vamos a preguntar cuántas calificaciones, cuántas materias, ¿sí? Entonces sería aquí otra pregunta. ¿Cuántas materias? Y eso lo voy a pedir en una variable n. No, como no la había declarado, lo hago. Todas estas, toda esta información que se está guardando en las variables es volátil, porque se acaba la aplicación y se pierden esas variables, ¿verdad? Y obviamente sus datos. Bueno, ahora vamos a pedir las calificaciones de cada materia con un ciclo. Ah, no, pues vamos a crear de una vez. Mire, vamos a guardar la información de las materias en dos arreglos. Uno de cadenas con los nombres de las materias y otro de tipo doble para las calificaciones. Entonces, ya podemos crear aquí esos dos arreglos. Es un arreglo de cadenas, le voy a llamar materias. ¿Y de qué tamaño va a ser? De n, ¿verdad? N materias. Y también vamos a crear un arreglo de dobles para las calificaciones. Entonces sería de doble, un arreglo, le voy a llamar así calificación, igual a new, doble. Del mismo tamaño, estos son arreglos paralelos. ¿Sí? Por cada materia, pues hay una calificación. Y bueno, pues ahora sí, con un ciclo vamos a recorrer los arreglos e irlos llenando, pidiéndole al usuario un ciclo, ¿verdad? Por desde cero y menor que puede ser materias o calif.len son del mismo tamaño, o puede ser n también. Ok, vamos a preguntar el nombre de la materia y luego su calificación. Sería nombre de la materia. Y vamos a pedir otra vez sería materias subíndice I es igual a otra vez teclado next line. Y luego vamos a pedir ahora la calificación de esa materia. De esta materia. Y pues ese va a ser en el arreglo de dobles. Aquí vamos a pedir un doble. Podría tener decimales, ¿no? Bueno, hasta ahí todo normal, ¿verdad? Es simplemente pedir datos. Vamos a probar primero eso, nada más para checar si lo hace correctamente, porque el next line a veces se comporta un poquito extraño. Cuando pedimos cadenas, sobre todo cuando pedimos varias cadenas. Vamos a revisar.
Entonces sería, ¿ponerle qué? Aquí, pues se puede poner la N, ¿no? O sea, bueno, esa es la pregunta, materias.len o calif.len o la N, ¿sí? Sería lo mismo. Bueno, vamos a ponerle el archivo de Juan. Ahora, como es un archivo de texto, pues vamos a ponerle extensión .txt, ¿sí? Así se va a llamar el archivo, porque son los datos de Juan. Nombre del alumno, Juan Pérez. Y luego, ¿cuántas materias? Pues dicen que son 6. ¿Cómo? Ah, ay. ¿Cuántas materias? 6. Le voy a poner poquitas porque creo que voy a tener aquí un pequeño problema. ¿Sí se fijan? Nombre de la materia como que no se esperó y luego ya. Esto sucede cuando usamos el next line así consecutivamente y sobre todo en un ciclo. Entonces, por eso no quise probarlo antes de, más bien quise probarlo antes de continuar con lo del archivo. Bueno, aquí lo voy a, le voy a dar lo que sea o lo voy a cortar, ¿no? Porque esto no está bien. Bueno, lo cancelé. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es volver a crear el teclado. ¿Sí? O sea, aquí le vamos a decir, dentro del ciclo le vamos a decir teclado es igual a new, ya sin ponerle el escáner porque es la misma referencia. New scanner system in. Entonces, cada vuelta creamos nuevamente el escáner. A ver, voy a poner otra vez con unas 3 materias para ver si ya lo hace bien. Juan.txt y luego del alumno Juan Pérez. Y luego 3 calificaciones. 3 materias. Luego PO, ¿cuánto sacaron en PO? No sé. Vamos a poner un 85, ¿sí? Ahora sí ya me está preguntando bien. Nombre de la materia, no sé, mate. ¿Cuánto sacaron en mate? Un 50. Y luego otra materia, ¿verdad? No sé, física. No estoy poniendo acentos. Aquí sacaron un 74. ¿Sí? Bueno, ya lo está haciendo bien. Entonces ahora sí vamos a proceder a grabar esa información. Ahorita se terminó la aplicación y los datos se perdieron. Si quiero saber las calificaciones de Juan, pues se las tengo que volver a preguntar. En lugar de eso, pues los vamos a grabar a un archivo. Bueno, entonces para eso sí vamos a recurrir a las clases que veíamos ayer. Bueno, lo voy a poner así, de esta manera. Bueno, ahora sí, vamos a crear un objeto de la clase FileWriter. Ya eso lo dice aquí abajito, lo explica aquí abajo. Para crear ese objeto, a su constructor le vamos a pasar el nombre del archivo, una cadena. Si tuviera la ubicación, pues ahí mismo va. Luego, cuando tengamos este objeto, vamos a crear ahora PrintWriter y a su constructor le vamos a pasar el objeto que creamos de FileWriter. Y ya vamos a proceder a grabar a través de los métodos print y println sobre el PrintWriter. Estos son los métodos para grabar. Decía ayer que el archivo de texto lo podemos imaginar como cuando mostramos en la consola. Es exactamente lo mismo. Nada más que en lugar de verse en la consola, se va a ver en un archivo. Bueno, entonces empezamos con el FileWriter, ¿sí? Vamos a empezar con ese. Ya no me deja ponerlo más pequeño. Bueno, ahí está el FileWriter. Y empezamos aquí. Bueno, ponemos, grabamos la información a un archivo. Bueno, al archivo. Y ya desde aquí tenemos que pensar en qué es lo que vamos a grabar. A ver, normalmente, ¿para qué queremos las calificaciones de un alumno? Bueno, pues para checar si pasaron o no pasaron, pero para muchos otros cálculos, ¿no? Por ejemplo, un promedio. El típico es el promedio, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, ustedes cuando se inscriben
le consideran el promedio para ver cuándo les toca. Entre mejor promedio tenga, pues les toca más rápido. Bueno, si aquí nosotros en la aplicación calculáramos el promedio, que no lo estamos haciendo, no deberíamos grabar el promedio. Normalmente los datos calculados no se graban. Normalmente, o sea, en la generalidad de los casos, los datos que se pueden calcular, que se pueden volver a obtener con los otros datos, esos no se graban. Salvo casos muy especiales, sí se graban, pero en general los datos calculados no se graban. Entonces aquí el promedio, aunque lo podemos calcular y lo podemos mostrar, no lo vamos a grabar. Vamos a grabar nada más los datos con los que yo puedo generar la información, en este caso el promedio. Entonces, bueno, vamos a crear un objeto FileWriter. ¿Cómo se crea el objeto FileWriter? Y se le pone un nombre de referencia, pues el que ustedes quieran. Yo acostumbro ponerle las iniciales de la clase, FW, FileWriter. Y aquí se pone un new, se manda a llamar su constructor, y al constructor se le pasa el nombre del archivo. ¿Dónde lo tenemos? ¿En qué variable? Así se llama, ¿verdad? Nombre archivo. Bueno, aquí van a suceder dos cosas. Lo primero es que me va a pedir que agregue la librería. ¿Dónde está, verdad? El paquete. Entonces aquí vamos a hacer eso. Dice que debo agregar hay instrucciones en los archivos, es muy común, que Java me pida que lance excepciones o que las atrape, que las maneje. Ya ven que nosotros acá las manejamos cuando queremos, pero hay muchas situaciones que están fuera del control de Java, como el manejo de archivos, depende de cosas externas, o una base de datos, o algún elemento que esté fuera de control del código de Java. Normalmente nos va a pedir que manejemos excepciones. Entonces aquí me está obligando a manejar una excepción. Voy a tomar la segunda opción que dice envolver en un try catch, ¿sí? Entonces voy a tomar el segundo. Y entonces ya me envolvió esto en un try catch. Se suponía que me iba a pedir el nombre de la librería, pero creo que ya la agregó, ¿no? Bueno, en mi caso la agregó automáticamente. Con ustedes no sé si la agregó. ¿Sí? Ok, bueno. Es que antes siempre nos pedía que le agregáramos. Bueno, ahí está. Entonces, lo que pasa es que pueden ocurrir cosas en el manejo de los archivos que no dependan de nuestro código, sino de cuestiones externas. Y por eso dice, tienes que manejar excepciones. Bueno, ahora que ya tenemos este objeto FW, vamos a crear nuestro objeto PrintWriter. Vamos a crear ahora este PrintWriter, ¿sí? Entonces le diríamos PrintWriter, y voy a ponerle PW, puede ser otro nombre, igual a new PrintWriter, su constructor, y le vamos a pasar como parámetro el objeto que creamos anteriormente. ¿Cómo se llama ese objeto? Se llama FW. Es un flujo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es necesario esto? Porque los métodos con los que vamos a grabar están en PW, no están en FW. Pero digamos que FW es un canal por el cual van a llegar al archivo de texto. Bueno, hay una cuestión que debemos considerar siempre en el manejo de archivos. Cuando abrimos un archivo hay que cerrarlo. ¿Qué nos pasa cuando a veces estamos trabajando en un archivo y no lo cerramos y se va la luz o se nos olvida y apagamos la compu? ¿Qué pasa a veces? Se pierde, ¿verdad? Porque acuérdense que lo que estamos viendo en la pantalla es una interfaz nada más. Los datos realmente están en la computadora. Por ejemplo, ayer me decía un chavo, oiga, profe, es que estaba haciendo el proyecto y se me olvidó grabarlo. Y luego cuando lo abrí, ya no tenía nada de lo que hice. ¿Por qué en NetBeans no nos acostumbramos a grabarlo por nosotros mismos? Porque solo lo graba, cuando lo ejecutamos, lo graba solito, ¿verdad? Pues, pero a veces pues nos tardamos un buen rato en codificar y no ejecutamos y todo eso no está grabado. Bueno, entonces por eso hay un cerrar archivo. El cerrar archivo lo que hace es, físicamente va y graba todo, en este caso al disco duro de la computadora. Por eso nosotros tenemos que cerrar los flujos también. Bueno, entonces
los vamos a cerrar en sentido inverso a como los abrimos, como los paréntesis. Hagan de cuenta como una pila. Entonces le ponemos PW punto, mande. Ah, sí, la libre, es que aquí me la está agregando automático. Con ustedes, si no, hay que agregarla, ¿sí? A ver, hay que agregar esta librería. Es que a mí me la está agregando automática. No sé, anda de buenas ahora. ¿Sí? Ahí está PrintWriter, ahí está FileWriter, ahí está IOException. Bueno, entonces, yo sé que en este Inter vamos a grabar, pero vamos, para que no se nos olvide, vamos a cerrar. pw.close, así se llama el método. Estoy cerrando este flujo, ahora voy a cerrar el FW, para que no se nos olvide. Ya las aplicaciones, entre más, pues minimizan los daños que ocurren cuando no grabamos un archivo, cuando no lo cerramos. En mis tiempos era la muerte que estuviera un proceso y que se fuera la luz. Se dañaban muchos archivos y tenemos que implementar por ahí alguna lógica para que nos dijera en dónde se quedó en algún archivo, poner en qué parte del proceso se quedó para que de ahí pudiéramos continuar cuando se restableciera. Era muy crítico que nosotros, a veces se nos olvidaba, pero procurábamos que no. Lo crítico era cuando se iba la luz. Entonces ahí, pues los archivos no se cerraban. Pero ya las aplicaciones entre más, no se dañan tanto como en mis tiempos. Bueno, aquí vamos a grabar, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a grabar? ¿Qué datos vamos a grabar? ¿Qué información del alumno me interesa grabar? Pues casi toda, ¿no? El nombre, el número de materias va a ser importante grabarlo también. Ahorita vemos por qué. El nombre y la calificación de cada materia. Entonces, bueno, ¿cuáles son los métodos que vamos a utilizar para grabar? El print y el print-ln. Si le ponemos print, lo va a grabar al archivo, va a dejar el cursor ahí y el siguiente print lo va a poner en un lado, como ocurre en el modo consola. Bueno, entonces, normalmente el que vamos a usar es el print-ln para que ponga un dato, en otro renglón otro dato, en otro. Entonces va a ser print-ln, ¿sí? Vamos a decirle pw.println y vamos a decirle que grabe el nombre del alumno. Yo he insistido mucho cuando usamos el println que todo lo convierte a cadena, ¿verdad? Todo lo que le llega, no importa qué tipo de dato es, todo lo convierte a cadena. Y aquí, pues, podemos confirmar por qué, porque pues lo va a grabar como un archivo de texto. Todo lo que le llegue ahí lo va a convertir a cadena. Nombre alumno es cadena, pues ese es directo, ¿no? Bueno, vamos a grabar ahora el número de calificaciones o materias, ¿sí? Mande. ¿Cómo? Lo pedimos, ¿no? A ver, chécalo si a lo mejor tú no lo pediste y no tiene un valor, ¿sí? A ver, entonces, ahora vamos a grabar el número de... ¿De dónde grabamos el número de materias? Pues directamente de la N, también podría ser de materias.len, ¿verdad? N es un entero, aún así println lo convierte a cadena. Bueno, ahora vamos a grabar, tenemos que ser muy específicos en el orden que vamos a grabar. Voy a grabar el nombre de la materia y luego su calificación, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer con un ciclo que recorra todos los dos arreglos, por eso son paralelos, desde cero, y puede ser N, puede ser materias.len o calificaciones.len. Ahorita valen lo mismo. Bueno, entonces, aquí vamos a grabar por cada vuelta que dé ciclo, nombre de materia, calificación. Entonces van a aparecer así, ¿verdad? Una materia y su calificación, otra materia y su calificación. Entonces diríamos aquí, pw.println, materias, subíndice I. Y luego pw. Ahora la calificación, porque alguien puede decir, no, yo quiero grabar primero todas las materias y después todas las calificaciones. Bueno, pues está bien. Nada más que a la hora de leerlo hay que considerar eso. Calificación I.
Aquí el close, bueno, creo que es claro que lo que quiere decir, cerramos los archivos. Es que en el Inter pudiera ocurrir algo. Imagínense que está grabando y se llena el disco duro de la computadora. ¿Qué va a pasar? Es un error que no podemos controlar nosotros en el código. Entonces ahí es donde va a lanzar una excepción que no va a poder grabar. ¿Sí? Bueno, por eso, hasta que ya cierre los archivos, yo le voy a avisar al usuario que ya terminó la grabación del archivo. Entonces le damos aquí una salida. Ya cuando, donde cerró, ya después de que cerró. ¿Por qué no conviene ponerlo antes de que cerró? Bueno, cuando le avisamos es porque ya es un hecho que cerró y grabó todo, ¿sí? Por eso es hasta el final. Entonces le decimos aquí, archivo grabado. Con éxito, no sé, algo que lo anime, ¿no? Con éxito. Satisfactoriamente. Ándale. Es que a veces sa- a veces los mensajes que mandan como que son muy obvios, pero cuando no salen nos asustamos, ¿va? Bueno, entonces, vamos a probar esto. Nombre del archivo a grabar, pues yo insisto con Juan, porque mi alumno es Juan Pérez. Y luego el nombre del alumno, pues Juan Pérez, ¿sí? Y van a ser 6 materias. Y el nombre de la materia, pues no sé, voy a ponerlas del primer semestre. No sé, ¿qué es? Fundamentos de programación. ¿Qué calificación? Pues no sé, sacaron un 86. Y luego ética. En ética, pues les fue bien. Y luego, ¿cuál es la otra? Fundamentos de investigación. Ahí sacaron un 91. Luego la otra materia que, ¿cuál era? ¿Cuál otra llevan? Mate discretas. Mate discretas. Ahí sacaron un 58. Es Juan, es Juan. ¿Y luego cuál otra llevan? Cálculo. Cálculo es diferencial, ¿verdad? Cálculo diferencial. Ahí, pues no sé cómo les fue. Un 82. Falta una, ¿no? Administración. Administración. Bueno, ahí sacaron un 75. Y ahí es la última, creo. Dice archivo grabado satisfactoriamente. ¿Sí? Entonces, pero la cuestión es dónde lo grabó. Nomás sabemos el nombre, ¿verdad? Bueno, ahorita les dije que en estos primeros ejercicios no nos vamos a preocupar por la ubicación, pero sí vamos a ver en dónde lo dejó, ¿verdad? Lo dejó en la carpeta del proyecto. Entonces, me voy a ir a la carpeta del proyecto, aquí a NetBeans Projects, y busco el proyecto, el que acabamos de crear ahorita. Se llama, aquí está, PA, archivo texto, ¿verdad? Aquí. Y ahí está el archivo. Y aquí le damos, como es de texto, el blog de notas lo identificó y lo puede abrir. Y ahí están, ¿sí? Ahí está, Juan Pérez, 6 materias, pero cuando nosotros lo leamos, pues le podemos entender, ¿verdad? Pero a la hora de leer tenemos que respetar exactamente cómo viene eso. O sea, yo no puedo decir, no, yo quiero leer primero el número de materias. Pues no, porque no viene primero, viene en el segundo renglón. Bueno, entonces ya quedó, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí va el ciclo. Ah, ahí va el ciclo. Ahí está. Ok, bueno, vamos a hacer ahora la lectura del archivo. Ahora sí la información, se acabó la aplicación, se cerró, pero la información ahí se quedó en un archivo. Bueno, vamos ahora a abrir, a leer el archivo. ¿El qué?
No, era el segundo. No, pues habríamos que checar. Entonces ya no te dejó probar, ¿no? Ah, ¿sí funciona? Es raro. Bueno, muy bien, vamos, voy a hacer lo siguiente, voy a copiar este archivo. ¿Dónde quedó? Ah, es que lo tengo acá. Bueno, voy a copiar ese archivo, de código fuente. No, exámenes, no, ese no. ¿Dónde quedó? Archivo de texto. Muy bien. Bueno, voy a tomar este archivo y lo voy a copiar, ¿eh? Copiar ahí mismo. Lo que quiero aprovechar es el main y eso que ya trae. Lo copio, lo pego con refactor y se va a llamar archivo texto lectura. Ahí, en lugar del 1 que me propone, yo le pongo lectura. ¿Sí? Bueno, entonces, sí. Sí, con refactor. En lugar del 1 le puse lectura. Aplicación archivo texto lectura. Nada más copié el archivo. Es que vamos a hacer la versión, ahora la aplicación que lee el archivo. Son dos aplicaciones diferentes. La que lee el archivo. Pero lo va a hacer en el mismo proyecto. Entonces, aquí, ¿puedo qué? Sí, mira, nada más hice esto. Del archivo que ya teníamos, le dices botón derecho, copiar, y luego en el paquete, botón derecho, pegar con refactor, y aquí te dice, te sugiere el mismo nombre con un 1 al final. En lugar de ese 1 yo le puse lectura y lo grabé. Bueno, le puse refactor. Bueno, entonces de aquí yo lo que voy a aprovechar no voy a aprovechar todo, pero lo primero sí. Las primeras variables sí, el nombre del archivo, bueno, esto ya no. Todo esto lo tenemos que leer del archivo. Entonces, realmente lo único que me interesaba era que tuviera el método main y pues esas poquitas variables. Voy a borrar de aquí, de donde dice el nombre del alumno, hasta el final, ¿sí? Hasta el final de main. Nada más voy a dejarlo primero. A ver, otra vez. Pues que dónde andan o qué. A ver, miren, nada más voy a borrar desde donde dice nombre del alumno, porque ni modo que vaya a pedir el nombre del alumno para leer el archivo. Lo tengo que leer del archivo. Entonces, desde aquí voy a borrar hasta el final de main, sin incluir su llave, obviamente. Hasta aquí, ¿verdad? Ya. Muy bien. Entonces, ahora, pues nada más necesito el nombre del archivo. Como no le estamos dando ubicación, lo va a ir a buscar a donde mismo, en la carpeta del proyecto. Bueno, ahora, ¿cuáles clases vamos a usar para leer el archivo? Ahora son las clases de lectura. La clase FileReader, le vamos a pasar el nombre del archivo y el objeto creado aquí lo vamos a pasar al constructor de BufferReader, y este BufferReader es el que trae los métodos de lectura, de leer, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a decirle, ahorita, ¿por qué no necesitaríamos el arreglo? Bueno, ahorita vemos por qué. Vamos a decir ahora, nuestra clase se va a llamar, es esta, ¿verdad? FileReader. A ver, ahí se ve. FileReader. Y le voy a poner fr igual a new FileReader. Y le voy a pasar, vean todos los constructores que tiene esta clase. Tiene uno que recibe un file, un file descriptor. ¿Cuál es el que vamos a usar nosotros? El tercer constructor. Este tercer constructor me pide una cadena, el nombre del archivo. Entonces vamos a usar ese. Sería el nombre, pero del archivo, ¿sí? Ahí mantuve la variable nombre del alumno porque tal vez ahorita que lea, ahí guarde el nombre del alumno.
archivo. Y va a suceder lo mismo que hace ratito. No sé si ya agregó la librería. Pues ya la agregó FileReader. Bueno, si no, primero hay que agregar la librería y luego el try catch, que es la segunda opción. No sale. O escogen la primera, no importa. Es que la primera lanza una excepción desde aquí, desde main. No sé por qué no aparezca. Bueno, ya tenemos el nombre. Ahora, ese objeto me va a servir para crear el objeto con el que realmente voy a leer, que es el buffer reader. Entonces, creamos dentro del try catch. Ahora le ponemos buffer reader. No sé si porque por la ayuda que activé, pues ahora ahí ya no me pide que agregue las librerías, pero qué raro porque del escáner sí me pide. Bueno, se va a llamar buffer reader igual a new buffer reader y aquí al constructor le vamos a pasar el objeto fr que acabamos de crear. ¿Sí? Y antes de que otra cosa suceda, ¿qué hacemos? Cerramos los archivos, ¿sí? Y en el inter, entre la apertura y el cierre, ahí es donde vamos a leer. Entonces vamos a decirle, lo cerramos en orden inverso. Dicen que no tiene nada que ver, pero para mí es más seguro cerrar primero el último que abrí, porque ese depende del primero. Bueno, entonces, br close y fr close. Y bueno, vean cómo me pide aquí también me pide que agregue. Estas son excepciones, les llaman checker, porque son obligatorias. Y acá las que a veces manejamos pues son opcionales. Bueno, entonces voy a agregar el surround o envolver aquí. Envolví pero aquí me pide otra vez que lo envuelva, pero yo creo que sí lo acepta si lo pongo junto, ¿eh? Este cierre lo voy a poner junto acá. Digo, para no tener dos try catch, uno por cada uno. IO excepción, IO es input output, es una excepción de entrada. Es que les digo, pueden suceder cosas que estén fuera de nuestro control. Una de ellas es que no hay espacio en el disco donde vamos a grabar, o no tengamos permiso para grabar, o cualquier otro detalle que no dependa de nosotros, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a leer. Tenemos que ser muy, lo voy a poner aquí a la vista. Este es nuestro archivo. ¿Por qué no me deja? A ver, este es nuestro archivo. Y tengo que ser muy preciso, así, exactamente como está grabado, en ese orden es como tengo que hacer la lectura. Si no, voy a tener problemas con la lectura. Entonces, ¿qué es lo primero que aparece ahí en el archivo? El nombre. Entonces, ¿con qué método lo vamos a leer? Aquí dice, puede ser read o readline, según como esté grabado. Entonces va a ser con readline, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos a decirle que el nombre lo puedo guardar o no, o lo puedo usar directamente. Vamos a decir, como ya tengo una variable que se llama nombre alumno, ahí le voy a decir que lo lea del archivo es a través del objeto br.readline. ¿Sí? El nombre del alumno. Y vean cómo el readline me pide que agregue algo. Vamos a agregar otra cláusula a la segunda opción, ¿sí? Agregar. Sí, se supone que con cualquiera debe quitar el error, pero bueno, yo voy a escoger la segunda. Va a agregar una cláusula en el catch, ¿sí? A ver, le decimos ahí. Por ahí, no sé, la agregó por acá, ¿sí? La agregó abajo. Y bueno, entonces ya tenemos el nombre del alumno, ya lo podemos mostrar. La consola viene siendo como otro archivo, ¿verdad? Entonces le decimos system. Y que esté también espaciado, no sea ahí. ¿Cuál lo es? ¿Sí, no? ¿Entonces es la tabulación? Sí.
Pues yo pienso que sí está bien. Porque le está poniendo una más a la derecha. Es que estos catch son de este try, No. por eso están así. Y este catch es de este try nada más. Bueno, entonces, aquí vamos a darle salida a eso en la consola. Le vamos a decir algo así como alumno y más nombre alumno, ¿sí? Pudimos haberle dado salida a lo que leímos directamente sin haberlo guardado en una variable. Bueno, nombre del alumno. ¿Qué sigue después? Siguen el número de materias. Todo lo que está en el archivo son cadenas. Entonces, ese 6 es una cadena. Pero para nosotros no nos sirve como cadena. Representa un número, una cantidad. Entonces, vamos a leer ese siguiente. La n ya la tenemos declarada aquí, ¿no? ¿Verdad? Vamos a declarar la n. Y la n, bueno, la vamos a tomar del br.readline porque es el único método que estamos usando. Pero obviamente eso no va, no lo va a aceptar porque readline me regresa una cadena, me regresa el 6 como cadena, pero yo lo necesito como número. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer una conversión. No hay un cast directo de cadena a entero. Entonces tiene que ser a través de... Fíjense, aquí lo que estamos haciendo es leer una cadena que es el número 6 y ese se lo estamos pasando al método parseInt de la clase integer y me lo convierte entero y lo estamos guardando en... Es que, a ver, ese es bien importante. ¿Cuántos readline ha hecho? Aquí hizo, cuando hace el primero, lee y queda listo para el siguiente. Entonces tú cada readline que hagas tienes que saber qué es lo que va a leer. O sea, aquí el primero, pues leyó Haz de cuenta que es como un indicador. O sea, readline, cada readline va a avanzar una línea. Entonces, cuando le dimos aquí nombre alumno BR readline, leyó Juan Pérez y lo guardó aquí. Cuando le dimos el siguiente readline, pues se fue al siguiente renglón, que es el 6. Si le damos otro readline, ¿qué va a leer? El nombre de la primera materia. Cada readline va consumiendo una línea del archivo de texto. ¿Sí? Ok, bueno. No hay así alguna referencia aquí, un número de renglón o número de... Podríamos ponerla nosotros, pero no, aquí es una lectura secuencial, ¿sí? Bueno, ya tenemos la N. Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a poner como... Bueno, voy a poner aquí como un letrero, ¿no? Que diga System. Materias. Lista de materias. Algo así. Esto le estoy dando salida en la consola, no en el archivo. Y luego voy a poner unas rayitas por ahí. O sea, le estoy dando cierto formato a la lectura del archivo. No nada más que lo lea y ya. Estoy procesando un poquito la información. Realmente, cuando nosotros le damos en una aplicación abrir, pues no me muestra el archivo como lo lee, sino que lo procesa y con la interfaz me muestra como yo lo necesito ver. Bueno, entonces aquí sería así. Y ahora, ¿cuántas materias tenemos que leer? Por eso fue importante grabar este número 6. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a leer es consecutivamente el nombre de la materia y su calificación. El nombre de la materia y su calificación. Entonces, voy a declarar aquí dos variables de tipo doble. Una es la calificación y la otra es la suma. Y con un ciclo, desde 1 hasta n inclusive, porque no estamos recorriendo un arreglo. Bueno, este ciclo, cada vuelta va a leer un nombre de materia y una calificación. Un nombre de materia y una calificación. Cada readline avanza un renglón. Entonces aquí le vamos a decir system, de una vez le vamos a dar salida. Le voy a dar print porque quiero que ponga el nombre de la materia y un tabulador y su calificación.
ya le estoy dando cierto formato para que el usuario entienda lo que se leyó. No nada más estoy leyendo el archivo. Entonces aquí sería br.readline. Con este readline, ¿qué es lo que va a leer? El nombre de la materia. Y aquí le voy a agregar un tabulador. Y como le puse print, pues el cursor va a quedar a la espera de otra salida que va a ser la calificación. Bueno, entonces, pero la calificación sí la necesito como número porque la voy a sumar para poder obtener un promedio. Entonces le voy a decir calificación es igual. La siguiente lectura que haga va a ser la calificación, porque así viene el archivo. Y aquí pues pasa lo mismo. Lo va a leer como una cadena, yo lo necesito como un doble, entonces hay que convertirlo a doble. Está convirtiendo a doble lo que leyó de la cadena, del archivo. Aquí lo que leyó del archivo lo está mostrando. Y acá lo que leyó del archivo lo está convirtiendo a doble, porque lo vamos a utilizar en alguna operación. Aquí, ¿qué le vamos a decir? Suma más igual calificación. ¿Así? A ver, cada vuelta va a consumir 2 renglones del archivo, ¿no? Aquí se consumieron un renglón con el nombre, otro renglón con el número de materias. Y luego un ciclo que va a dar 6 vueltas, porque aquí son 6 materias. Por cada vuelta va a consumir 2 renglones. El primero es el nombre de la materia, el segundo es la calificación. Y cuando salimos ya aquí, antes de que cierre, vamos a decir el promedio, una variable doble promedio, es igual a la suma entre ¿cuánto? Entre 6, no, ¿entre cuánto? Entre n, ¿verdad? Entre n. Y luego le damos salida a... Pero antes de eso, le voy a dar salida a otra rayita. ¿Ustedes se imaginan hacer reportes con puros caracteres? Así es como los hacíamos antes. Todo era con modo, hagan de cuenta modo consola. Así, bueno, entonces... sí, yo creo porque no la inicialicé, ¿verdad? Es un acumulador, hay que inicializarlo. Gracias. Entonces, ahora sí le vamos a dar salida a ese promedio. La suma como que no es representativa de la suma de calificaciones, nada más el promedio. Y le vamos a decir promedio y la promedio. Luego vamos a buscar la calificación. Ándale, sí es cierto, tienes razón. Aquí, ¿dónde la vamos a mostrar? Aquí, ¿verdad? Cuando la haya obtenido, entonces le decimos system print ln y le pasamos la calificación. No, sí es print ln. En este fue print para que no brinque de línea porque enseguidita viene la calificación. A ver, ya que quedaría. Mayúsculas F6 para ejecutarlo. El archivo se llama juan.txt. Ahí están las calificaciones de Juan. Esto es lo que leyó del archivo. El alumno se llama Juan Pérez, lo tomó de aquí. Lista de materias, ahí me faltaron rayitas, ¿verdad? Bueno, ética como que quedó muy cortito. Ahora, uno de los inconvenientes del archivo de texto es que yo puedo muy fácilmente echarlo a perder. ¿Qué pasa si aquí le pongo 8 materias? Y lo puedo grabar, ¿no? Lo grabo. Y ya lo grabé. Coincide con lo que habíamos planeado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí le voy a poner taller para que así y lo voy a grabar. O sea, ahora lo estoy grabando, pero no con mi aplicación, sino con el bloc de notas. Entonces, pero yo aquí lo puedo leer así como viene. Le digo, mayúsculas F6, nombre del archivo, juan.txt. ¿Y qué pasó? Me lanzó una null pointer porque pues yo le estoy diciendo en mi aplicación, dice que 8 significa que hay 8 materias, cuando en realidad nada más hay 6. Entonces, cuando quiere buscar la materia número 7,
No la encuentro. Es muy fácil. Nosotros aquí, cuando yo le doy archivo guardar, es el equivalente a nuestra primera aplicación que guarda la información. ¿Sí? Nada más que nosotros tenemos la aplicación que interpreta el bloc de notas simplemente me muestra el contenido del archivo. Nuestra aplicación la lee y la interpreta y la pone pues de acuerdo a lo que el usuario necesita. ¿Sí? A ver, no sé cuál parte. A ver, desde hasta acá. Bueno, nada más quería hacer un último, voy a completar las 8, ¿no? Aquí. Ahora le voy a poner POO, no, orientada, porque si no, orientada, y ahí, no sé cómo les fue, un 83. Y luego le voy a decir ahora otra física, le voy a poner un 90. Mientras no lo grabe, lo que va a leer la aplicación es lo que está grabado, no lo que se está viendo. Si yo ahorita lo ejecuto, si lo vuelvo a ejecutar y le digo el nombre del archivo, me sigue lanzando la excepción porque no lo he grabado. Esto es la interfaz nada más. Cuando ya lo tengo en el disco es cuando lo grabo. Le digo archivo, guardar. Ya lo grabó. Entonces ahora sí ejecuto la aplicación. Ah, no, pero no es esa. La aplicación viene siendo... Ah, es que no le cambié el texto, ¿verdad? Eso está mal. Va a confundir al usuario. ¿No creen? Bueno, entonces aquí sería Juan, es que no le ese es lo malo de copiar y pegar. Bueno, Juan punto. Ahora sí ya me puso todas las calificaciones, ¿eh? O sea, es el problema, lo estoy manipulando desde fuera. ¿Sí? Y si yo entiendo qué es lo que significa, lo puedo alterar muy fácilmente. Si tengo acceso al archivo, ¿no? Bueno, ahí le vamos a dejar.